Hola muchachos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar algunos gráficos estadísticos. El primero será el diagrama de barras o también llamado gráfico de barras. Este es un gráfico que nos permite representar datos cualitativos o cuantitativos discretos, tomando en cuenta la frecuencia. Lo primero que necesitamos son los datos. Listo, en este caso le pregunto a 40 personas cuál es su color favorito y las respuestas fueron las siguientes, como pueden observar en la tabla. Ahora, para hacer la gráfica con esta información tenemos que realizar o colocar dos rectas, una recta que está el eje X y otra recta es el eje Y. En el eje X van los valores de los colores y en el eje Y irían las cantidades y va de 2 en 2 iniciando con 0. Entonces sería 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Siempre comienzo con 0, ¿no? En este caso. Ahora inicio con el color rosa. El color rosa dice que tiene de frecuencia 7, entonces ubico en el 7. El color amarillo va hasta 11, el color azul va hasta 5, el color verde va hasta 15 y el color rojo va hasta el número 2. Bueno, lo importante de realizar una gráfica es que podemos apreciar de mejor manera los datos, ¿no? O los resultados. Además es un excelente instrumento para el resumen de datos, análisis y toma de decisiones. En este caso, el grupo que más le gustó fue el de 15 personas, que fue el color verde, ¿no? El color que más les gustó fue el color verde, que fueron 15 personas. Miremos otro ejemplo. Se muestra la siguiente tabla de distribución de frecuencia, de distribución del número de trabajadores de una empresa constructora de acuerdo a su ocupación. Representa dicha información en un gráfico de barras. Aquí tenemos la información. Podemos apreciar que en la primera columna, que es esta, se encuentra la variable de investigación y sus respectivos valores. Y como se pueden dar cuenta, la variable de investigación es una variable cualitativa y cuyos valores son obreros, ingenieros, administrativos, secretarias, ayudantes. Y en esta segunda columna es el número de trabajadores por ocupación, siendo representados por la frecuencia absoluta. En la primera fila se ve que la empresa tiene 180 obreros, luego sigue 20 ingenieros, 40 administrativos, 60 secretarias y 100 ayudantes. Ahora nos vamos a elaborar el gráfico de barras. Primero trazamos el eje horizontal y luego el eje vertical. El eje horizontal es el eje de las abscisas y el eje vertical es el eje de las ordenadas. Ahora, los valores de la variable lo ubicamos en el eje horizontal, que serían las ocupaciones, que es obrero, ingeniero, administrativo, secretario y ayudante. Y ahora colocamos la información en el eje vertical, que son los valores de la frecuencia absoluta. Y en este caso iré de 10 en 10, ¿no? Iniciando por el número 20, que es el número menor. Entonces sería 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 hasta 180, que es el número mayor. Ahora sí procedemos a levantar el rectángulo de obreros. Entonces, obreros tendría 180, luego ingenieros, que es 20, administrativos, que es 40, secretarias, que es 60 y ayudantes, que es 100. Que estas serían las frecuencias absolutas, ¿no? También podemos representar este diagrama, el diagrama porcentual, ¿no? Vamos a crear una tercera columna donde nos ubicaremos la frecuencia relativa porcentual, donde se divide la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. En este caso, la primera frecuencia absoluta sería 180. Dividido entre el tamaño de la muestra, que es 400 en total, y luego ese resultado lo multiplica por 100 y ese sería el porcentaje, ¿no? O sea, en este caso significa que 180 obreros representan el 45% del total y así calculamos cada uno de ellos, ¿no? Entonces
Para el siguiente caso, para ingenieros sería el 5%, para administrativos el 10%, para secretarias sería el 15% y para ayudantes sería el 25%. Y así tenemos que es el diagrama de barras porcentual. Tenemos que tener en cuenta esta formulita, ¿no? Que es frecuencia absoluta sobre el total de datos y el resultado se lo multiplica por 100. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias.